Hola nuevamente, espero que te encuentres muy bien. Ahora en este video vamos a ver una cosa muy importante, una duda muy importante que lo vamos a aclarar hoy. Entonces, sé bienvenido a este nuevo video de mi canal Español Fácil, el canal de los brasileños. Entonces, como yo hablé, vamos a ver una conjugación que los brasileños tienen duda de cómo usarlo. Esta conjugación es el verbo haber en presente. Entonces, en este video vamos a verlo y vamos a explicarlo cómo podemos usarlo y cuáles son las dudas que a veces tienen, y vamos a aclarar todo con ejemplos para que tú puedas usarlo. Então, agora vamos ver como é a conjugação do verbo haver em presente e alguns exemplos de como você pode usar este verbo. La conjugación entonces es yo he, tú has, él, ella o usted ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos, ellas han. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo ustedes pueden usar este tipo de conjugaciones. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Entonces ahora comencemos con este video. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Yo he trabajado todo el dia. Então, você fala que você trabalhou todo o dia. Então, como usar he? Você pode usar yo he trabajado todo el día. Cuando hablas de una acción en pasado que aún lo estás realizando en el presente. Por ejemplo, eu trabalhei todo o dia, mas ainda estou trabalhando. Si você está trabalhando y fala yo he trabajado todo el día, quiere decir que tú trabajaste todo el día, pero aún en ese momento estás trabajando todavía. Entonces, yo he trabajado todo el día. Puedes decir cuando has trabajado todo el día, pero aún estás trabajando. O sea, en este momento me encuentro trabajando, pero le digo a otra persona, yo he trabajado todo el día. Trabajé durante todo el día, pero en este momento aún estoy trabajando. Por eso usas yo he trabajado todo el día. Trabajé todo el día, pero en este momento aún sigo trabajando. Así es la forma correcta de usar la conjugación del verbo haber en presente. Yo he trabajado todo el día. Trabajaste todo el día, pero aún en este momento estás trabajando. Si lo comparamos con el pasado del verbo trabajar, pues vamos a verlo más claro. Entonces, yo he trabajado todo el día. He trabajado, pero aún estoy trabajando. Y si uso el verbo trabajar en pasado, sería distinto. Por ejemplo, yo trabajé todo el día. O sea que trabajé todo el día, pero ahorita ya no estoy trabajando. Estoy hablando de una acción que ya fue, ya pasó, ya no se hace más. Y si uso he, entonces, yo he trabajado todo el día. Quiere decir que trabajaste todo el día, pero en este momento aún estás trabajando. De esta manera usamos el verbo haber en presente, pero hablando del pasado. ¿A qué me refiero? De que estamos hablando de una cosa pasada que aún lo estás realizando en el presente. Yo trabajé todo el día, pero en este momento sigo trabajando. Yo he trabajado todo el día. Otro ejemplo, tú has comido toda la tarde. Tú has comido toda la tarde. Entonces, él ha comido toda la tarde, pero en este momento aún sigue comiendo. O sea, estamos hablando de una acción pasada que en el presente lo seguimos realizando. Y si hablamos del pasado igualmente, tú comiste toda la tarde. Entonces, él comió toda la tarde, pero ahora ya no está comiendo. Esa tarde puede ser la tarde de ayer, que él comió, pero ahora ya no está comiendo. Y si decimos, tú has comido toda la tarde, quiere decir que él comió toda la tarde, pero en este momento aún sigue comiendo. De esta manera usamos tú has comido toda la tarde. Una acción del pasado que aún se está realizando en el presente. Otro ejemplo, él, ella o usted ha estudiado mucho. Quiere decir que ellos, él que diga él y ella ha estudiado mucho, pero en este momento aún sigue estudiando. Por eso utilizamos él ha estudiado mucho. Él estudió mucho, pero ahora sigue estudiando. Y si decimos en pasado del verbo estudiar, él estudió mucho. Entonces, él estudió mucho, pero ahora ya no está estudiando, es pasado.
Él estudió mucho y hasta ahí. Pero si utilizamos el verbo haber en presente, él o ella ha estudiado mucho. Quiere decir que ha estudiado mucho, pero ahora sigue estudiando. De esta manera utilizamos el verbo haber en presente, de acciones del pasado que se continúan en el presente. Otro ejemplo, nosotros hemos bailado 2 horas. Quiere decir que bailamos ya 2 horas, pero en el presente seguimos bailando. Y si hablamos en el pasado del verbo bailar, nosotros bailamos 2 horas. Quiere decir que bailamos 2 horas, pero ahora ya no estamos bailando. Solo bailamos 2 horas. Pero si decimos nosotros hemos bailado 2 horas, quiere decir que ya bailamos 2 horas, pero seguimos bailando. Otro ejemplo, ustedes han dibujado muchas cosas. Quiere decir que ellos han dibujado muchas cosas, pero en el presente aún siguen dibujando cosas. Y si lo comparamos con el pasado del verbo dibujar, sería ustedes dibujaron muchas cosas. Quiere decir que dibujaron muchas cosas, pero en el presente ya no están haciendo nada. Entonces el verbo haber en presente lo utilizamos para hablar de cosas pasadas que aún las continuamos haciendo en el presente. Por ejemplo, ustedes han dibujado muchas cosas. Han dibujado muchas cosas, pero en el presente siguen dibujando. Es la forma correcta de usar el verbo haber en presente. Bueno, vamos a ver este último ejemplo. Vamos a suponer que tú te encuentras parado en un campo de fútbol y estás observando a personas correr. Entonces tú puedes decir, esas personas o ellos han corrido mucho. Estás observando que siguen corriendo. Ellos están corriendo. Tú dices, ellos han corrido mucho, porque tiene tiempo que están corriendo, pero en el momento siguen corriendo. Por eso puedes decir, ellos han corrido mucho, porque siguen corriendo, pero lo han hecho en el pasado y siguen corriendo en el presente. Ahora el verbo correr en pasado sería, ellos corrieron mucho. Ellos corrieron, pero en el momento ya no están corriendo. Entonces el verbo haber en presente para esas personas, para ellos lo utilizamos, ellos han corrido mucho. ¿Por qué? Porque ellos corrieron, pero aún siguen corriendo. Si fuera pasado, ellos corrieron mucho. Entonces ellos corrieron, pero ya no están corriendo. Entonces para usar de forma correcta el verbo haber en presente sería, ellos han corrido mucho. Porque en el pasado corrieron y aún siguen corriendo en este momento. Por ejemplo, en la mañana iniciaron a correr y dentro de 2 horas siguen corriendo. Tú puedes decir, ellos han corrido mucho. Bueno, ya hemos visto varios ejemplos, pero para que quede más claro vamos a ver un ejemplo visual de cómo usar el verbo haber en presente. Por ejemplo, vamos a suponer, son las 8 de la mañana y yo estoy dibujando. 8 de la mañana. Son las 9 de la mañana y yo sigo dibujando. Son las 10 de la mañana y llega mi mamá y mi papá, y entonces mi papá le dice a mi mamá, él ha dibujado toda la mañana. ¿Por qué? Porque dibujé en pasado desde las 8 a las 9 y en el presente a las 10 sigo dibujando. Por eso mi papá puede decir, él ha dibujado toda la mañana, porque dibujé toda la mañana, pero en el presente sigo dibujando. Entonces, el verbo haber lo utilizamos para hablar de acciones en el pasado que aún se realizan en el presente. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido cómo usar el verbo haber en presente, cómo es esa conjugación y en qué momento tú puedes usarlo. Espero haberte ayudado, espero haberme explicado. Y entonces, esto fue todo por este video. Nos vemos hasta el próximo video. Si tienes dudas, escríbelo en los comentarios para después hacer otro video. Entonces, hasta la próxima.